bienvenida a esta nueva clase del curso de Ética en el Reclutamiento de EduTeam Academy. Hoy aprenderás cómo la legislación y la ética conforman el proceso de reclutamiento en el contexto global. Prepárate para un análisis profundo y significativo de lo que significa reclutar con integridad. Para profundizar en la comprensión de las leyes y regulaciones en el marco legal del reclutamiento, exploraremos cada una en detalle. Primero, analizaremos las leyes vigentes en Estados Unidos, seguido de un análisis para América Latina y Europa. Aunque las leyes varían considerablemente de un país a otro en cuanto a su alcance y aplicación específica, en esencia, estas leyes tienen el propósito de prevenir la discriminación en el empleo y promover la igualdad de oportunidades. Ley de Igualdad de Oportunidades de Empleo. Esta ley prohíbe la discriminación en el empleo. Su objetivo es asegurar que todas las decisiones de empleo, incluyendo reclutamiento, selección, promociones y terminaciones, se tomen basadas en el mérito, las habilidades y las competencias del individuo, sin tener en cuenta su raza, color, religión, sexo, incluyendo el embarazo, origen nacional, edad, 40 o más, discapacidad o información genética. Aplicación en el reclutamiento. Publicaciones de trabajo. Deben ser diseñadas para atraer a una amplia gama de candidatos sin sesgos lingüísticos o culturales que puedan disuadir a ciertos grupos de solicitar. Proceso de selección. Las preguntas de la entrevista y los criterios de selección deben centrarse estrictamente en las calificaciones y habilidades relacionadas con el trabajo, evitando cualquier sesgo o discriminación. Ley de estadounidenses con discapacidades. Esta ley prohíbe la discriminación contra personas con discapacidades en varias áreas, incluyendo el empleo. La ley exige que los empleadores proporcionen adaptaciones razonables a los empleados y solicitantes de empleo con discapacidades, siempre y cuando no cause una dificultad indebida al empleador. Aplicación en el reclutamiento. Adaptaciones en el proceso de reclutamiento. Los empleadores deben estar dispuestos a adaptar el proceso de reclutamiento para acomodar a candidatos con discapacidades, lo cual puede incluir ajustes en el formato de las entrevistas o en las pruebas de selección. Instalaciones accesibles. Asegurar que en las instalaciones donde se realizan las entrevistas y otras actividades de reclutamiento sean accesibles para personas con discapacidades físicas. Ley de discriminación por edad en el empleo. Esta ley protege a los trabajadores y solicitantes de empleo de 40 años o más de la discriminación por edad en el empleo. Esto incluye todas las fases del empleo desde reclutamiento hasta la terminación, asegurando que las decisiones no se basen en la edad, sino en la capacidad y el rendimiento. Aplicación en el reclutamiento. Evitar sesgos de edad en anuncios de trabajo. Las descripciones de los puestos de trabajo no deben incluir términos que impliquen una preferencia por candidatos más jóvenes, como recién graduados o nativos digitales. Consideración equitativa para candidatos. Asegurar que los candidatos de todas las edades sean evaluados equitativamente, basándose en su experiencia, habilidades y capacidad para realizar el trabajo. Las leyes que he mencionado son específicas de los Estados Unidos. Sin embargo, como lo he dicho antes, la mayoría de los países comparten objetivos comunes de promover la igualdad de oportunidades y proteger los derechos de los trabajadores. A continuación, analicemos algunos ejemplos que ilustran cómo distintos países latinoamericanos abordan esta cuestión. Argentina. En Argentina, la Ley de Contrato de Trabajo y la Constitución Nacional establecen principios de no discriminación y protección contra el despido arbitrario, incluyendo protecciones específicas por embarazo y familia. Además, la ley número 23.592 penaliza los actos discriminatorios que pueden incluir prácticas de empleo. Brasil. Brasil tiene leyes robustas contra la discriminación en el empleo, incluida la Constitución Federal, que establece la igualdad de derechos y la prohibición de la discriminación por raza, sexo, color o edad. La ley número 9029 prohíbe la discriminación en las prácticas de empleo, incluyendo la contratación y el despido. Brasil también cuenta con legislaciones específicas que promueven la inclusión laboral de personas con discapacidades. México.
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal del Trabajo prohíben la discriminación laboral basada en raza, sexo, edad, discapacidad, estado civil, salud, religión, opiniones políticas, orientación sexual o cualquier otro criterio que atente contra la dignidad humana. México también ha implementado la norma mexicana en igualdad laboral y no discriminación, que proporciona un marco para que las organizaciones implementen prácticas laborales inclusivas y libres de discriminación. Colombia. La Constitución de Colombia y el Código Sustantivo del Trabajo ofrecen protecciones contra la discriminación laboral. Por ejemplo, en la Ley 1496 de 2011 establece medidas para prevenir y sancionar todas las formas de discriminación y la Ley 1618 de 2013 se enfoca en los derechos en las personas con discapacidad, incluyendo el acceso a empleo. Chile. La Constitución de Chile y el Código de Trabajo establecen principios de igualdad y no discriminación en el empleo. La Ley número 20.609 establece medidas contra la discriminación y la Ley número 21.015 incentiva la inclusión laboral de personas con discapacidad, exigiendo a las empresas con 100 o más empleados a que al menos el 1% de su fuerza laboral sean personas con discapacidad. Como puedes ver, aunque hay un consenso general sobre la importancia de prevenir la discriminación en el empleo, las leyes específicas y su aplicación práctica varían considerablemente entre los países. Ahora, continuemos analizando otros ejemplos internacionales sobre el marco legal y ético en el reclutamiento. Unión Europea. La Unión Europea tiene directivas y regulaciones amplias que prohíben la discriminación en el empleo con base a raza, género, religión, discapacidad, orientación sexual y edad, entre otros factores. Estas directivas establecen un marco mínimo que todos los Estados miembros de la Unión Europea deben implementar en su legislación nacional, aunque muchas eligen ir más allá de estos mínimos. Canadá. Canadá tiene leyes como la Ley Canadiense de Derechos Humanos y legislaciones provinciales territoriales equivalentes que prohíben la discriminación en el empleo. La Ley de Equidad en el Empleo promueve la igualdad de oportunidades en el empleo para 4 grupos designados: mujeres, pueblos indígenas, personas con discapacidades y miembros de minorías visibles. Reino Unido. El Reino Unido cuenta con la Ley de Igualdad de 2010, que consolida y reemplaza leyes anteriores relacionadas con la discriminación, como la Ley de Discriminación Racial de 1976 y la Ley de Discriminación Sexual de 1975. Esta ley protege contra la discriminación en el empleo y otros ámbitos con base a varias características protegidas. Australia. Australia tiene la Ley de Discriminación por Edad de 2004, la Ley de Discriminación por Discapacidad de 1992 y la Ley de Discriminación Sexual de 1984, entre otras, que protegen contra la discriminación en el empleo y otros ámbitos. En conclusión, hemos emprendido un viaje por el complejo paisaje de las leyes y principios éticos que fundamentan las prácticas de reclutamiento en un contexto global, desde la exploración de legislaciones clave en Estados Unidos hasta un análisis comparativo de las normativas en América Latina y Europa. Hemos visto cómo, a pesar de las variaciones en la aplicación y el alcance de estas leyes, el hilo conductor es el compromiso inquebrantable con la igualdad de oportunidades y la lucha contra la discriminación en el empleo. Esta clase ha sido más que un simple recuento de reglamentos. Ha sido una invitación a reflexionar sobre la importancia crítica de reclutar con integridad, respetando no solo el marco legal, sino también los principios éticos que nos guían como profesionales y seres humanos. A medida que avanzamos en este curso, llevemos con nosotros la comprensión de que reclutar con integridad es fundamental para construir organizaciones más justas, inclusivas y exitosas. Hemos llegado al final de esta clase. Ahora es momento de reflexionar y poner en práctica lo aprendido. Te invito a responder la siguiente pregunta en la sección de comentarios. ¿Cómo crees que tu organización puede adaptar estrategias de reclutamiento para ser más inclusivas y respetuosas? Nos vemos en la siguiente clase del curso de Ética en el Reclutamiento de Edutin Academy. Hasta pronto.